Capítulo 21. Todo un ejemplo. Al día siguiente las dificultades de la mar puso en aprietos a los regatistas y más de la mitad abandonó. Algunos directivos de la federación que se desplazaron opinaban que tal vez no había servido de mucho el test, pero Rafael les puso sobre la realidad. Tenían dos regatistas de un nivel increíble y tras la Olimpiada se darían cuenta de la dimensión de los jóvenes. Finalizada la competición no se pudieron quedar a la fiesta que se organizaba, pues debían tomar el avión para estar en casa a la noche. Al día siguiente iniciaban sus obligaciones colegiales. Vicente se enfrentaba a la recta final del bachiller y su correspondiente prueba de acceso. Mientras nuestra campeona iniciaba el segundo trimestre de cuarto de primaria. En el aeropuerto no ocultaron su amor y la pareja de adultos sellaron en un beso apasionado su obligada separación. Sin duda el encuentro no se limitaría al diseño exclusivamente. Los dos contemplaban la escena cogidos de la mano, se presionaron mutuamente, se miraron con ternura y tras un par de besos en las mejillas se fueron a sus puertas de embarque respectivas. Andrea había sido alertada del recibimiento que le esperaba a su niña. Se formó un gran pasillo, repleto a ambos lados por el alumnado del centro, desde la puerta principal hasta el aula donde desarrollaba su labor colegial. En clase le aguardaba el director con su profesora y sus padres. Llegó como siempre correteando por el Parque Melody hasta llegar al centro educativo. Nada más girar para entrar por la puerta se encontró con el percal. En la vida se hubiera imaginado algo así. No habían tenido tiempo para prepararlo. Pero se mandó un mensaje a todas las familias rogando que acudiesen un cuarto de hora antes al centro educativo. Una lluvia de aplausos y algún que otro apretón de manos le acompañó hasta el aula. Luego allí sus compañeros junto a su profesor, el director y sus padres le recibieron. En primer lugar habló a sus compañeros de clase agradeciendo de corazón el recibimiento, pero lo que realizó en la competición australiana era algo que se enseñaba en aquel centro educativo desde hacía mucho tiempo. Posiblemente, salvando los presentes, el mejor maestro del mundo don Julián pasó por allí dejando su sello. Iban a reanudar las clases con normalidad cuando la pequeña, dirigiéndose a su profesora y al director que aún permanecían en el aula, sus padres se habían ido, solicitó pasarse por las otras clases y agradecer a todos el detalle que habían tenido. No era otro que el que brindaba junto a sus compañeros a la labor que se desarrollaba en el centro. Fue el director el que le tomó de la mano para pasarse clase por clase con aquella criatura, agradeciera a todos sus compañeros de colegio. El detalle de Esther dejó boquiabiertos a todos los maestros y profesores, especialmente como ponía al centro como ejemplo o alabando al equipo de profesores, porque el éxito era de todos. Tampoco se olvidó de mencionar a su querido abuelo. Los más ancianos del lugar aún se acordaban de su paso por el centro y como muy bien comunicó su nieta dejó huella. Por su forma directa de decir las cosas, con educación y respeto a todos, pero defendiendo sus ideas y posiciones. Recordaban sus problemas con ETA, su gallardía y valentía ante esa banda de asesinos para unos, de libertadores del pueblo vasco para otros. Algunos compartían su posición, otros no, pero todos valoraban su honradez, jamás ni siquiera en los momentos más difíciles cambio de camisa como hacían la mayoría. Por fin a la rutina normal. Aún tuvo que atender en el recreo y a la salida los saludos y felicitaciones de compañeros y familiares de estos. Llegó a casa y recriminó cariñosamente a su madre. Sabía lo que se preparaba y no le había dicho ni una sola palabra. Comió y de inmediato se puso a repasar los temas que se habían tratado en el aula. Poco antes de regresar al colegio llegaba su padre, le dio un beso y un abrazo, pero no se libró de la reprimenda de su niña. Poco a poco se iba recobrando la normalidad, aún tuvo que saludar, comentar y responder a un buen número de personas, pero hablar era algo que le apasionaba y no le resultó molesto hacerlo, todo lo contrario, disfrutaba conversando y respondiendo. Al llegar a casa lo primero que hizo fue ponerse en contacto con Robert, a esa hora seguro que le pillaba en el descanso del instituto. Así era y por medio del esquipe de su teléfono mantuvieron la media hora del recreo hablando. Le relató el recibimiento que le ofrecieron sus compañeros del colegio y la regata que pelearon ese fin de semana.
Por supuesto que el flechazo entre Teresa y Rafael no quedó fuera de la conversación, pero quedaron más tarde en conectarse de nuevo para contarle los detalles. Fue una mañana bastante tranquila. Al llegar el viernes un nuevo encuentro en esta ocasión en Barcelona los reuniría. No se disputarían regatas, simplemente eran 4 sesiones para entrenar. Finalizaría en la tarde del domingo, comenzando el sábado con mañana y tarde. Para regresar a Madrid y de ahí a Donostia por la tarde-noche, en el último vuelo. Llegaron el viernes en la noche, informándoles que no tenían que madrugar, pues Rafael se encargó de ir al club náutico y con ayuda de los empleados tener preparadas las embarcaciones para salir a la mar a primera hora, con los primeros rayos solares. Cenaron muy temprano, no eran las 20 horas cuando se sentaron a la mesa, media hora, para tener libre un par de horas e irse luego a la cama. La madre de Vicente se desplazaría por carretera el sábado temprano para llegar al hotel antes de partir a la mar. Le fue imposible ir con su hijo, pues tenía unos asuntos que resolver con unos clientes, por lo que optó por levantarse temprano y acudir al hotel por la mañana. En la autopista de peaje en 4 o 5 horas se presentaba. Salió de Gandía a las 3:30. Las horas libres las empleó para ir entrenando a Vicente en las técnicas de relajación para conectar con Terci, al igual que ella lo realizaba con su yayo. Se metieron en la habitación de Esther y de inmediato se inició la primera clase. Si todo marchaba bien en esa sesión, podrían dar unas 3 o 4 clases. La primera, la respiración, era necesario que entrenara todos los días al irse a dormir o descansar la respiración abdominal, abandonando por completo la torácica. Esa técnica se daba para cualquier tipo o método de relajación. Al actuar solo el diafragma y dejar a los intercostales descansar podría lograr la relajación. Les llevó cierto tiempo lograrlo. Pero poco a poco se hizo con ese tipo de respiración. La segunda clase consistía en experimentar sensaciones de contracción-relajación de los diferentes músculos o grupos musculares. Contrayéndolos y relajándolos a voluntad. Los de la mano, los del brazo, los del antebrazo, los pies, las piernas, los muslos, los glúteos y así recorriendo toda la gama muscular del cuerpo. Para finalizar con los de mayor dificultad, los lumbares, intervertebrales, los músculos del cuello, de la cara y de la frente. Vicente iba poco a poco siendo consciente de sus músculos o grupos musculares. Finalizó la segunda contrayendo y relajando los que Esther le pedía. Sin duda un alumno adelantado, pero como muy bien le expuso, cuando alguien tiene mucho interés por lograr algo, el aprendizaje se hace a mayor velocidad. En el transcurso de la segunda clase le invitaba a que fuera mentalmente a la respiración y comprobara que solo el diafragma era el que intervenía. En ocasiones se percató que no era así y volvía a mentalizarse para que solo el músculo que separa las vísceras de los órganos vitales fuera el encargado de su respiración. Se adentraron en la tercera clase. Mediante la autorrelajación de Schutz, tratar de ir relajando toda la musculatura de su cuerpo. Para ello fue instruyéndole en el origen e inserción de los músculos para llevar su mente a esos lugares concretos y lograr que se relajaran con mayor facilidad. Lo iniciaría en la mano para proseguir por antebrazo y brazo. Primero del lado derecho y luego el izquierdo. Iniciando la relajación de la musculatura superior e ir a los miembros inferiores para proseguir con las mismas pautas. Poco a poco lograr una relajación total, o al menos en esa primera sesión al máximo nivel posible. Esther le comunicó que debía llegar a una sensación de flotar en el aire, de ahí a viajar hacia el infinito, hacia los espíritus era cuestión de tiempo, de fe ciega en ellos y de despertarlos para que te ayudaran a encontrarte con ellos. Concentrado como pocas veces, Vicente siguió las indicaciones de su maestra. Iba a llegar ese momento y el miedo le retenía. Ya le había advertido que eso sucedería. Volvía a concentrarse y de nuevo esa sensación de estar cayéndose le impedía entrar en ese trance imprescindible para viajar. Para perderse en el mundo de los espíritus. De pronto sintió cómo se despegaba de la cama y su cuerpo quedaba sobre el lecho mientras viajaba a la velocidad de la luz para llegar a... Pero los golpes en la puerta provocaron su regreso al mundo real, o irreal, eso no lo sabía.
Pues como muy bien decía el Ausekor, uno nunca sabrá si la realidad es lo que se vive en el momento o fue un sueño o solo ese privilegio era para Shibu. Conocer la realidad. Era Rafael que los invitaba a ir cada uno a sus habitaciones para dormir, les esperaban 2 jornadas intensas y era necesario el descanso. Vicente se lamentó lo había logrado y aquella conexión no le permitió contactar con ella. Esther le aseguró que lo que había logrado no era normal y practicando pronto conseguiría ponerse en contacto. Obedecieron a su entrenador. Vicente abandonó la habitación de su amiga y se recogió en la suya para descansar. Al día siguiente debían afrontar descansados las sesiones que les aguardaban. En el desayuno se personó la madre de Vicente, besó primero a su hijo, luego a Esther, para fundirse con aquel hombre que le había llevado a encontrarse con su amor eterno. Desde luego no hubo disimulo ninguno, se abrazaron y besaron con pasión. En un coche de alquiler se desplazaron hasta el puerto. Los deportistas abordaron sus naves mientras que Rafael subió en una embarcación recreativa que le prestó el presidente del club, amigo personal. Con las embarcaciones en funcionamiento se hicieron a la mar. Teresa acompañó a su pareja y presenció el entrenamiento de los muchachos. Fue una jornada intensa entregándose a fondo. Ensayaron infinidad de virajes y trazadas, provocaron accidentes tratando de salir con la mayor rapidez y eficacia posible. Llevaban 5 horas sobre la embarcación, debían regresar a puerto, comer y salir de nuevo a la mar, pues muchas horas de sol no les quedaban. Abandonaban los vestuarios duchados y cambiados a las 14:30. La pareja les esperaba para comer, cosa que hicieron en armonía. Se respiraba tanta ternura, tanto cariño y amor en aquella mesa que sus componentes se miraban y sonreían. Como le recordaba esa comida a la que vivía a diario con sus padres. Vicente también los observaba y ver a su madre feliz le hizo revivir momentos junto a Terci. También se le quedaba esa cara de bobo que mostraba su entrenador cuando contemplaba a su madre. No pudo evitarlo y unas lágrimas recorrieron sus mejillas, se levantó pidiendo disculpas y se fue hacia los servicios. No respondió a las llamadas de Rafael y como era el único que podía entrar en los servicios fue detrás del muchacho. Lo encontró en el lavabo mientras trataba de refrescar el sofoco y eliminar las lágrimas que se deslizaban por su cara. Disculpa, Vicente. Amo a tu madre, pero no quiero molestarte si esas lágrimas son por mi comportamiento. Procuraré mantener otra posición cuando esté con vosotros. Comenzó a reír, como podían pensar que le molestara, por fin había visto feliz a su madre. Llena de vitalidad y sin pensar solo en el trabajo. Con aquel hombre se compenetraba hasta con su profesión. Vicente se abrazó a su entrenador y le confesó todos sus sentimientos. Le relató parte de su tristeza, la pérdida de Terci y cómo Esther le había devuelto la alegría de vivir, de sentirse feliz a pesar de los pesares. A sentir placer con la entrega a los demás. Le explicó que aquella escena en la mesa le recordó una vivida con su Terci y el rostro de su madre le recordó a ella. Aquella escena le llegó a la fibra floja. Regresaron hombro con hombro, conversando y riendo a carcajadas, mientras sus compañeras perplejas se miraban para encontrar alguna respuesta. Teresa no comprendía nada, pero la chiquilla había interpretado a la perfección lo sucedido, aclarando a esa madre el relato que su hijo había lanzado a su entrenador. Incrédula aguardó la llegada de su hijo para interrogarle sobre lo sucedido. Conforme le aclaraba su asombro llegó a desmarcarle, Vicente le andaba contando palabra por palabra el relato de Esther. Giró mirando a la chiquilla mientras exclamaba. ¡No es posible! Pero como era tarde decidieron dejarlo. Sobre las 16 horas estaban en la mar. No llegó a las 2 horas, pero las aprovecharon. De regreso al hotel comentó con su hijo si había hablado con su amiga. Sonrió seguro que le habría salido con la lectura del lenguaje corporal. Le fue explicando la capacidad de esa niña de leer como si de un libro se tratase. Entonces le comunicó que le había repetido palabra por palabra lo confesado. Sonriendo espetó. No me extraña en absoluto, a mí me lee hasta los pensamientos. Muchas veces tengo que tener cuidado en con lo que pienso, pues puedo tener un disgusto. Fíjate hasta qué punto es capaz.
El primer día que os conocisteis tú y Rafael me confesaba la conexión surgida entre vosotros ante mi incredulidad. No le creí, pero la otra noche lanzó un tenedor adrede al suelo para que lo recogiera y observara cómo os estabais acariciando por debajo de la mesa. Teresa comenzó a reír, no podía creerlo, era algo inexplicable, pero su hijo le aseguró que cuando tuvieran un poco de tiempo le comentaría algo que le asombraría muchísimo más. Pues él mismo, aunque lo había visto, la incredulidad seguía en su conciencia. Sobre las 20 horas entraban en el hotel. Rafael y Teresa salían para asistir a un espectáculo teatral. Acordaron con los muchachos que no salieran del recinto y no olvidaran que la cena se servía entre las 20 horas y las 22:30.